Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos con otro video del curso de Tecnología de los Sistemas Automotrices, el de la unidad 2, en este caso el tema de Junta de Cartán. Vamos a desarrollar las preguntas. Parte 1, pregunta 1. ¿Dónde hay juntas de cartán en un vehículo? La respuesta es en el sistema de propulsión. 2. ¿De qué otra manera se llama una junta de cartán? Junta universal, aquí lo dice. Pregunta 3. Identifica la junta de cartán en el sistema de propulsión de ese vehículo. Y acá. Y también acá. ¿Ok? Estudia el funcionamiento de esta junta. ¿Qué le permite la junta de Cardan? La transferencia de un movimiento rotacional a través de un ángulo variable. ¿Ok? Punto 5. ¿Cómo se denomina el ángulo formado por los ejes? Ángulo de difracción. Vamos a la parte 2. ¿Qué función tiene la junta de goma? Evitar que salga grasa y evitar que entre suciedad. Vamos con la parte de la pregunta 1. Esta es una junta Cardan. ¿Cuál es el ángulo entre las horquillas? El ángulo es de 90 grados, o sea, son perpendiculares. Acá. Identifica las dos horquillas. Tenemos la horquilla y la horquilla comprida. Lo pueden ver. Parte 3. Clic en la junta de Cardan. Acá. Esto es correcto. Listo. Ahora en los sombreretes, que son estos. El anillo elástico de retención, que está acá. Y la cruceta. Ok. Pregunta 5. Nos dice, ¿cuál es el nombre de la pieza que conecta las horquillas? La cruceta. 6. Clic en uno de los sombreretes para poder verlo de cerca. Aquí está. Listo. 7. Para mejorar la vida útil de una junta de Cardan, se monta un cojinete. ¿Qué tipo de cojinete se usa en esta junta de Cardan? La respuesta es cojinete de agujas. Pregunta 8. ¿Qué función tiene la junta de goma? La respuesta es evitar que salga grasa y evitar que entre suciedad. ¿Las dos son correctas? Parte 3 es un poco amplia. Vamos. Esta es la junta de Cardan de los ejes alineados. Identifica los ejes. Este es el eje de entrada y este es el eje de salida. Correcto. 2. El eje de entrada gira a una velocidad constante. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el movimiento de los ejes. Bueno, como podemos ver, tanto el eje de entrada, que es esta de acá, y el eje de salida están a las mismas revoluciones por minuto, como podemos ver acá. Entonces la respuesta correcta sería las velocidades son iguales. 3. ¿Cuál es el término para un movimiento en el que la velocidad no cambia? Como conocemos en el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, es parecido a esto, un movimiento uniforme. En física, ya un movimiento uniforme, correcto. 4. Utiliza el control deslizante para ajustar el ángulo de difracción a 10. Bueno, lo ajustamos a 10. Correcto. Vamos observando aquí también cómo cambia el ángulo de difracción y también aquí la velocidad del eje de salida. Ahora, ¿qué afirmación es cierta para el movimiento del eje de salida? Como podemos ver, ya la velocidad no es constante, está oscilando entre estos dos. Por lo tanto, gira en un movimiento no uniforme. Correcto, sería la respuesta. 6. Una junta de Cardan simple que funciona con un ángulo es una homocinética, velocidad constante. No, porque el eje de salida gira de forma no uniforme. Se trata de una transmisión a velocidad no constante. La respuesta. 7. Ajusta el ángulo de difracción a 30 grados. Vamos ajustando y vamos viendo también las revoluciones. Va aumentando el oscilamiento. Comprobamos, correcto. Parte 8, pregunta 8. ¿Qué afirmación es cierta para el movimiento del eje de salida? Bueno, la diferencia es mayor, ¿no? Mira, si ponemos el ángulo acá, oscila menos. Pero si lo ponemos acá, oscila menos. Entonces, la diferencia es mayor, pues. Bien, la pregunta 9 nos dice que cambiemos el ángulo de rotación del eje de entrada y localiza el ajuste para la mayor diferencia angular entre las rotaciones de los ejes de entrada y salida. Bueno, tenemos que ver en qué parte hay una mayor diferencia para estos dos, que sería acá. Comprobamos, correcto. En sí estos deberían girar igual a la par, pero nos pide que ajustemos
en donde haya una mayor diferencia angular, y es en esta parte de acá, a 126, el ángulo de rotación. Listo. Parte 10. Cambia el ángulo de rotación del eje de entrada para que no haya diferencia angular entre los ejes. Lo correcto sería ponerlo acá, donde ambos están en el mismo ángulo. Comprobamos, ok, sí. 11. En el gráfico se presentan dos ángulos de rotación de los ejes de entrada y salida con un ángulo de difracción de 30 grados. Identifica la línea que representa el ángulo de rotación del eje de salida. Como podemos ver, esta está a una velocidad constante y este por el ángulo está con una velocidad no uniforme o no constante. Entonces el gráfico de del eje de salida sería este de acá, la línea azul donde está recorriendo el punto rojo, por decirlo así. Pregunta 12. ¿Qué observas en la posición del eje de salida en el momento indicado por el punto rojo? Bueno, en esta parte de acá el eje de salida se mueve más lento en comparación con el eje de entrada. La respuesta. Pregunta 13. ¿Qué ha sucedido con la velocidad de rotación del eje de salida para lograr esto? Bueno, el eje de salida tiene que girar más rápido que el eje de entrada para alcanzarlo. Pregunta 14. ¿Qué observas en el eje de salida? Bueno, en esta parte es en donde el eje de salida va por delante del eje de entrada. Es la respuesta. 15. ¿Qué ha sucedido con la velocidad de rotación del eje de salida para lograr esto? El eje de salida tiene que girar más lento que el eje de entrada. Ok. Pregunta 16. Identifica los puntos de la curva donde la velocidad del eje de salida está al máximo. Estos serían este de acá y este de acá. Pregunta 17. Identifica los puntos de la curva donde la velocidad del eje de salida está al mínimo, que serían arriba. Esos dos. 18. Identifica un punto en la curva donde la aceleración del eje de salida está al máximo, que es acá, en esta parte. Correcto. La última pregunta es: evalúa las siguientes afirmaciones respecto a una junta de cardán simple. Las correctas son acá. El aumento del ángulo de difracción resulta en un movimiento menos uniforme del eje de salida. Claro, al aumentar el ángulo de difracción hacemos de que el movimiento del eje de salida sea menos uniforme. ¿Ves? Podemos ver acá, si está a 0 grados, por decirlo así, ambas coinciden, pero si aumentamos el ángulo de difracción se va viendo aquí el senoide. Y la otra correcta sería cuando funciona el ángulo, una junta de cardán siempre produce un movimiento no uniforme, como ya decíamos, ¿no? Y esto sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por sus vistas y nos vemos en un próximo video. Gracias.